Buenos días. Damos inicio a la audiencia de alegatos de la reclamación ROL 86-2015, Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, versus Resolución 1135, vinculada a la Resolución 1135 de 2015 del Comité de Ministros, representado para estas instancias por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Antes de dar inicio a la relación, en relación a la resolución que el Tribunal acaba de dictar, que ha sido notificada a las partes, el Tribunal ha decidido otorgar un plazo de 5 días hábiles judiciales para formular observaciones al documento escrito presentado por el amicus curiae, para que se tenga presente y se pueda actuar en consecuencia. Por la parte reclamante se encuentra anunciado don Gabriel Muñoz. Sí. Por la parte reclamada, don Javier Naranjo Solano, y por el tercero coayudante, don Ignacio Urrutia, por los plazos que se han anunciado y que comunicaremos al inicio de cada una de las alegaciones. La relatora del tribunal, Natalia Alfieri, tiene la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, en adelante el Comité Pro Defensa, y como parte reclamada el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Se interpone reclamación en virtud de lo dispuesto en los artículos 29 de la Ley 19.300 y 17, números 5 y 6 de la Ley 20.600, en contra de la resolución exenta número 1135 de 2 de septiembre de 2015. Esta última ejecutó el acuerdo del Comité de Ministros que rechazó la reclamación del Comité Pro Defensa, confirmando la resolución de calificación ambiental número 322 de 2014, en adelante la RCA, que calificó favorablemente el proyecto Hotel Punta Piqueros de la inmobiliaria Punta Piqueros S.A. A continuación, paso a resumir los antecedentes de la presente reclamación. El proyecto Hotel Punta Piqueros consiste en la construcción y operación de un hotel emplazado en un terreno ubicado en Avenida Borgoño, número 18.115, en el litoral de la comuna de Concón, región de Valparaíso, con 134 habitaciones e igual número de estacionamientos, contemplando 10 pisos, 6 bajo el nivel de la calle y 4 sobre dicho nivel, además de un spa, gimnasio, piscina, sala de reuniones, restaurante y bar, entre otras dependencias. Se localiza en el sector denominado Puntilla de los Piqueros, río conocido también con el nombre de Peñón Oreja de Burro, ubicado en el camino costero que une Concón con la ciudad de Viña del Mar y próximo a los santuarios de la naturaleza Roca Oceánica y Dunas de Concón. El proyecto ingresó a evaluación vía estudio de impacto ambiental el 26 de agosto de 2013, luego de que la excelentísima Corte Suprema lo ordenara a través de sentencia de 2 de mayo de 2013 en la causa ROL número 3918-2012, que estableció que el permiso de construcción otorgado por la municipalidad al titular del proyecto había desatendido la necesidad de contar con su evaluación ambiental. Esto por generar de manera evidente los efectos, características y circunstancias de las letras D y E del artículo 11 de la Ley 19.300 por localizarse en un área con valor ambiental susceptible de ser afectada y por alteración significativa del valor paisajístico o turístico de la zona. El proyecto fue calificado favorablemente el 2 de septiembre de 2014 y en su contra el 27 de octubre de 2014, el Comité Pro Defensa presentó un escrito ante el Comité de Ministros, mediante el cual en lo principal solicitaba la invalidación de la RCA y en el primer otro sí hacía valer la reclamación del artículo 29 de la Ley 19.300 por no haberse considerado debidamente las observaciones ciudadanas. La solicitud de invalidación fue declarada inadmisible, acogiéndose a tramitación la reclamación, siendo finalmente rechazada por la resolución impugnada en esta causa. Conforme a lo señalado en la reclamación y en el informe evacuado por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en adelante SEA, los argumentos de las partes se pueden resumir en los siguientes. Primero, la reclamante señala que la RCA no cumple con el artículo 12, letra B de la Ley 19.300, por carecer de línea de base en cuanto al roquerío Peñón Oreja de Burro,
parte del cual habría sido destruido por el titular antes de que el proyecto ingresara a evaluación, alterándose el valor medioambiental y paisajístico de la zona. La reclamada, por su parte, señala que un 60% de la obra gruesa estaba construida al momento de ingresar el proyecto a evaluación, lo que hacía imposible considerar el peñol Oreja de Burro en su condición previa, siendo inexigible jurídica y materialmente a la autoridad ambiental la consideración de un área físicamente inexistente. Segundo, la reclamante señala que parte importante de la infraestructura del hotel sobrepasa en voladizos y balcones la línea de playa de mar, que consiste en el deslinde superior de la playa hasta donde llegan las olas en las más altas mareas. Considera de esta forma que se invade sin autorización un bien nacional de uso público. La reclamada, en cuanto a este argumento, señala que hay infracción al principio de congruencia, explicando que el Comité de Ministros, conociendo de la reclamación del artículo 29 de la Ley 19.300, no puede pronunciarse sino acerca de la falta de debida consideración de observaciones ciudadanas y que este tema no fue objeto de observación alguna. Sin perjuicio, advierte que la Gobernación Marítima señaló que el terreno del proyecto era particular. Tercero, sobre el riesgo de tsunami, la reclamante establece que el titular no se hace cargo del riesgo evidente a la vida de las personas. Al respecto, cita el ordinario número 1318 del director de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, que reconoce que el proyecto se encuentra situado en una zona vulnerable ante amenaza de tsunami por estar bajo la cota 30 metros sobre el nivel del mar, establecida como zona de riesgo ante este tipo de amenazas. Por otra parte, cita el ordinario número 596 de la Seremi de Salud, que establece que el sector del proyecto es vulnerable con la probabilidad de causar daño a la integridad de las personas al frustrarse una evacuación en caso de una emergencia de gran envergadura, sin ser recomendable el emplazamiento del proyecto en el lugar propuesto. Además, critica que el titular contemple, basado en la experiencia de Japón, la evacuación vertical en caso de tsunami, por tratarse de una geografía totalmente diversa a la del lugar del proyecto, la cual comprende un acantilado que represará y hará subir violentamente las aguas. La reclamada, por su parte, alega que si bien las situaciones de riesgo que pueda presentar un proyecto deben ser incorporadas y desarrolladas en los estudios de impacto ambiental, relacionándose con las medidas específicas que contempla respecto a la normativa ambiental, dichas situaciones de riesgo no constituyen propiamente impactos ambientales de un proyecto y, en consecuencia, deben ser abordadas dentro del proceso de evaluación en su justo mérito. Así, establece que el Comité de Ministros consideró que el titular caracterizó y valoró los riesgos asociados a marejadas y a un eventual tsunami, acompañando un estudio de vulnerabilidad y definición de medidas de mitigación ante la ocurrencia de un tsunami y un plan general de emergencia y evacuación. En ellos, advierte riesgo y probabilidad de ocurrencia de terremoto y tsunami potencialmente altos, estableciendo en todo caso que la evacuación vertical permite llevar a las personas a una cota por sobre la cota máxima que alcanzaría el agua del tsunami, al contemplar el proyecto una terraza en la cota 34,5 metros sobre el nivel del mar. Cuarto, sobre el impacto vial, la reclamante sostiene que se vulnera la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción respecto de la vía que debe enfrentar la edificación, que no tiene las características de una vía troncal. Por otra parte, advierte sobre la carencia de estacionamientos suficientes del proyecto, cuestión que a su entender debió ser tratada en un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano, en adelante EISTU. La reclamada, en cambio, establece que las deficiencias en el tópico vial fueron correctamente abordadas. Al respecto, sostiene que si bien la Seremi de Vivienda y Urbanismo hizo presente que solo se cumplía con la cantidad de estacionamientos requeridos para el destino hotel y no para los otros usos declarados del proyecto, señala que el titular explicó que solo se consideraba el destino hotelería. Luego, advierte que el EISTU solo es exigible cuando existen más de 150 estacionamientos. Quinto, sobre los impactos al medio ambiente, la reclamante se refiere a la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, que reconoce que el borde costero de Concón posee innegables atributos naturales y paisajísticos, protegidos a través de la Ley 13.364, conocida como Ley Lorca del año 1959, uno de cuyos principales propósitos es evitar que el veloz desarrollo urbano menoscabe la costa y su paisaje.
Luego explica que el Peñón Oreja de Burro fue parte del Santuario de la Naturaleza creado en 1993, que incluyó también la roca oceánica y el campo dunar de Concón. Sin embargo, sostiene que en función de viabilizar proyectos inmobiliarios, el santuario se redujo en 1994, excluyendo el Peñón. Sobre su destrucción, considera que hubo detrimento del valor escénico del área, además de afectarse el aporte eólico de arena al campo dunar. Así advierte que el proyecto no cautela el equilibrio de la unidad campo dunar, peñón y roca oceánica, hábitat de más de 45 especies de aves, que la luminosidad permanente dificultará la anidación y vuelo nocturno de aves y que el ruido de los eventos del hotel alterará el ecosistema dunario, la zona bentónica y la roca oceánica. Finalmente, destaca el impacto visual del proyecto al impedirse la vista a la belleza escénica del paisaje marítimo. La reclamada, por su parte, sobre la Ley 13.364, señala que la Excelentísima Corte Suprema la toma en cuenta para establecer la necesidad de que el proyecto ingrese a evaluación ambiental sin tener otro efecto, ya que esencialmente esta ley otorga facultades económicas a la municipalidad para contratar empréstitos y usar otros modos de financiamiento con el fin de destinarlos a obras de adelanto local, resultando exagerado magnificar su rol en la protección del borde costero. Sobre la destrucción del Peñón Orejas de Burro, señala que los efectos de dicha situación anteriores al ingreso del proyecto de evaluación ambiental deben ser revisados en sede de responsabilidad por daño ambiental. Para terminar de resumir los argumentos de las partes, cabe señalar que la reclamante solicitó orden de no innovar ante este tribunal, consistente en la paralización de la construcción del proyecto, la que fue denegada por no ser suficientes sus fundamentos. En cuanto a la reclamada, interpuso las excepciones dilatorias de incompetencia del tribunal y de ineptitud del libelo. La primera, por ejecutarse en forma conjunta dos acciones incompatibles, la del artículo 17, número 5, y la del número 6 de la Ley 20.600. Y la segunda excepción, porque la reclamante habría omitido identificar si su reclamación se dirigía en contra del Comité de Ministros o en contra del CEA. Además, destaca que los vicios sobre la línea de base y la línea de playa de mar estaban comprendidos en la solicitud de invalidación hecha valer en lo principal de la presentación de la reclamante ante el Comité de Ministros de 27 de octubre de 2014, declarada inadmisible. En cuanto al petitorio de las partes, la reclamante solicita que se acoja a tramitación la reclamación y que se declare la falta de validez de la resolución impugnada. Ello por adolecer de vicios que acarrean su nulidad y por no considerar debidamente sus observaciones ciudadanas. Sin perjuicio de lo anterior, solicita revocar dicha resolución, acoger la reclamación administrativa y rechazar el estudio ambiental de impacto ambiental del proyecto. La reclamada, en tanto, solicita el rechazo de la reclamación en todas sus partes con expresa condena en costas. Finalmente, cabe señalar que el 20 de noviembre de 2015, la inmobiliaria Punta Piqueros S.A. se hizo parte como tercero coadyuvante de la reclamada, solicitud que fue acogida por este tribunal. Por su parte, el 2 de diciembre de 2015, ingresó opinión en calidad de amicus curiae don Pedro Fernández Peterlich, la cual se tuvo como presentada. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Según lo anunciado por la parte reclamante, tiene el uso de la palabra don Gabriel Muñoz por el plazo de 20 minutos. 20, perdón, señoría, 20 o 30. 20 minutos, sí. Está anunciado por 20 minutos. Disculpe. Con la venia de su señoría ilustrísima, alegó por el recurso de reclamación interpuesto en representación o a nombre en representación del Comité Pro Patrimonio Cultural de Viña del Mar, del Patrimonio y Cultura de Viña del Mar, permanente reclamante en lo que dice relación con este proyecto de Punta Piquero. Su señoría ilustrísima me va a disculpar, pero como cuestión previa tengo que decir dos cosas personales. Uno, es mi primera vez ante el Tribunal Ambiental, así es que si yo peco de algún tipo de exclamación mayor o menor, usted me podrá corregir sin duda y borrar aquellas palabras que no le parezcan sin duda. Segundo,
también como cuestión previa, es que efectivamente no puedo sino pronunciarme en dos palabras sobre las excepciones dilatorias opuestas por mi estimado contradictor, en este caso el SEA. En primer lugar, la primera excepción dilatoria opuesta dice relación con que este tribunal es incompetente. La verdad es que me llama la atención dicha situación porque no logro explicarme cómo son incompatibles las peticiones del artículo 17, número 5 y 6 de la ley 20.600. Sobre todo si en el petitorio, al final de la presentación de este reclamante, por eso también pido disculpas, porque no solamente no sé alegar a lo mejor ante este ilustrísimo tribunal, sino que además no sé escribir desde ese punto de vista. Pero en el petitorio al final, con claridad, se establece que lo que se pide es que se aplique el artículo número 17 en términos genéricos. Sin duda puedo haberme equivocado respecto a este tema, pero no entiendo cómo esta incompatibilidad de peticiones, según la contraparte, puede declarar la incompetencia del tribunal, porque se trata de una reclamación sobre el tema de una decisión de medio ambiente. Entonces, esa parte no la entiendo muy bien. Por eso solicito que se rechace, había consideración de que ya fue declarado admisible en todas sus partes este recurso. La segunda excepción dilatoria opuesta por mi estimado contradictor, en este caso el SEA, es que no se cumple con las peticiones concretas, o no se identifica, al revés, perdón, quién es la persona, cuál es el objeto de este recurso de reclamación. Mi contraria, al parecer, a propósito de esta incompetencia, a lo mejor para escribir, yo presenté un complemento rectifica y declara recurso. Y en esa complementación, recibida por el tribunal el 2 de noviembre, antes que se notificara, con expresión clara se establece que lo que se recurre, es la resolución firmada por el señor Jorge Troncoso Contreras, director ejecutivo del SEA, que tiene el número 1135 de fecha 2 de septiembre del año 2015 y que contiene la decisión del Comité de Ministros que en el fondo rechaza la reclamación hecha por esta parte respecto a la RCA del año 2014, 322 de Valparaíso. Por lo tanto, esta segunda excepción dilatoria, a mi juicio, tampoco es pertinente. Había consideración de que mi parte, reconociendo su innumerables errores, a lo mejor en su escrito, hizo esta complementación y aclaró con detalle cuál es lo que es lo que se recurre. Por lo demás, entendió claramente cuál es la reclamación, porque se dedica en más de 50 páginas a establecer por qué este reclamante, en el fondo, no tiene este derecho a hacerlo. Haciendo esas dos alocuciones, su señoría, y considerando mi absoluta, a lo mejor, ¿cómo se llama?, ignorancia sobre el tema de lo alegado ante este juicio del tribunal, quisiera plantear que lo que se pide, en definitiva, desde el punto de vista de esta reclamación, que se ha hecho desde la presentación de ilegalidad en el municipio originalmente, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la Corte Suprema y ahora, es que haya un criterio, que haya un criterio común, que haya un criterio ambiental en este caso, y que haya un mínimo de sentido común respecto de este proyecto. Este proyecto, como decía amablemente el señor Guíñez, es un ejemplo. Es un ejemplo porque no hay un solo proyecto, su señoría, en todo el borde costero chileno, que esté entablado donde está este hotel. Si usted me permite mostrar, señoría, y voy a dejar efecto en video. Este hotel está emplazado en lo que era el Peñón Punta Piqueros. El Peñón Punta Piqueros era... Perdón, señor abogado, no se pueden incorporar documentos que no consten en el expediente, salvo antes del inicio de la causa. Esa es una de las falencias que tengo. Nos ubicamos en la zona geográfica donde está encargado. Muchas gracias. Pero, vea usted, yo le agradezco. Pero, sin duda, lo que quiero plantear es que el proyecto no es un ejemplo en el buen sentido de la palabra, como decía el famoso ingeniero Guíñez, sino que es al contrario, porque está entablado de tal manera que se vuela el Peñón Punta Piquero y se construye menos 6 pisos hacia abajo, con una espalda de muralla. Eso, señoría, desde el punto de vista arquitectónico es feo, pero desde el punto de vista ambiental tiene que ver con los riesgos y efectivamente el daño que se hizo a este lugar. Por lo tanto, si usted me permite resumir en 4 palabras este recurso, primero, creemos que adolece de nulidad por 2 aspectos que voy a ampliar, que tiene que ver con la línea de base, que no se nombra, que no se exige, y es un hecho fáctico de la causa, porque ni el SEA ni el tercero coadyuvante ha reclamado de que no exista línea de base. Segundo, un hecho también que supera cualquier cosa, es que está construido ya
sobre la línea de Playa de Mar, un bien nacional de uso público. Ahora está construido. No es que se vaya a construir, ahora está construido, en este momento, sin permiso alguno para construir. Tercero, que no puede ser posible que se le denomine troncal a un camino que tiene 6 metros. Un troncal tiene 30 metros. Esta es Avenida Borgoño. Señoría, lo más probable es que usted alguna vez ha pasado por la Avenida Borgoño, ese lugar frontero que va por la quinta región y que mira hacia el mar, y nunca jamás es una avenida troncal. Y es una teoría de la realidad de los hechos. Y por último, su señoría, el evento tsunami y marejadas. Y si efectivamente el proyecto puede cubrir o no el mínimo riesgo, que es lo que argumenta, para los efectos de este recurso. Su señoría, respecto a las dos causales que yo hablo de nulidad, por eso también a lo mejor lo digo mal, dice en relación primero que desde el punto de vista de estricto derecho, de la exclamación de la ley en el artículo 2 de la ley 19.300 y artículo 12, letra L de la ley 19.300, se exige que haya en todo proyecto de estudio de impacto ambiental una línea de base. Y aquí no hay línea de base. No hay línea de base y la excusa que se dice es que, mire, lo que pasa es que la Corte Suprema se le ocurrió decirle a Punta Piquero, después de cambiarlo 3 veces, de que tenía que entrar al estudio de impacto ambiental. Lo que no se pronuncia por el CEA ni tampoco por el tercero coadyuvante es que después de este fallo, ROL 3918 del año 2012 de la Corte Suprema, el 3 de mayo de ese año, del 2013, perdón. Lo que no dice es que previo a entrar al estudio de impacto ambiental, Punta Piqueros preguntó si era pertinente hacerlo. Y el CEA de Valparaíso tuvo que contestarle, es decir, que sí era pertinente hacerlo porque la Corte Suprema lo ordenaba. Es decir, lo que no se ha dicho es que primeramente Punta Piqueros dijo, mire, ¿sabe qué? Vamos a ver si la Corte Suprema tiene razón. Porque aquí no requiere un estudio de impacto ambiental, y le preguntó al CEA. Y el CEA en ordinario del año 2014 le responde y le dice con claridad que sí, que tiene que entrar al estudio de impacto ambiental. Y luego entra al proceso. La gran excusa para decirnos que en este caso no se exige línea de base conforme lo establece la ley específicamente y conforme a la norma de interpretación del artículo 19 del Código Civil, es que como lo ordenó cuando estaba el proyecto en 60% de construcción, entonces no podemos tener línea de base. Y como no tenemos línea de base, tenemos que sacar la foto de lo que podría ser o podría haber sido el peñón Orejas de Burro. Ya no existía el peñón, su señoría. Lo habían volado con dinamita. Habían tirado los escombros al mar. Eso quedó absolutamente fehacientemente establecido en el recurso de casación ante la Corte Suprema. Y por lo tanto, como me obligaron a hacer estudio de impacto ambiental, no hay línea de base. Y cualquier cosa que diga mi contraria en su alegato o en sus escritos, es verdad. No hay línea de base. Y ese es un hecho objetivo. La excusa, ok, pero no hay línea de base, conforme a lo que establece la ley. El segundo aspecto, señoría, es algo que mi estimada contraria dice que fue declarado caduco, o que está caducado. Y dice que, a propósito de esto mismo, está caducado porque lo que yo debía haber hecho, o lo que debía haber hecho el comité, el patrimonio que está sentado atrás mío, es haber presentado dentro de 30 días una reclamación ante este mismo tribunal, conforme al artículo 19, número 8, de aquella resolución de un proceso de invalidación que rechaza, por cierto, la petición que ahora voy a hacer, que dice relación con la línea de Playa de Mar. Pero la verdad es que yo leyendo, sin conocer mucho esta ley, lo reitero, el artículo 19, número 8, habla de una reclamación ante el tribunal respecto de un procedimiento de invalidación. Pero lo que hace respecto a esta petición el propio comité es declararla inadmisible. Nunca hubo un proceso de invalidación. No puedo reclamar de algo que me declararon inadmisible, su señoría. Y por eso vengo a este tribunal a pedir nuevamente y reiterar que si bien el comité de ministros, que a lo mejor toma una decisión política, o el tercero coadyuvante, que tiene una decisión más bien económica detrás, puede no acoger este argumento, este tribunal jurisdiccionalmente sí tiene que acogerlo. Porque la contraria, y también el CEA, reconocen que ya se construyó sobre la línea de Playa de Mar. Y hay dos excusas para decir sobre aquello. Mire, ¿sabe qué? No nos corresponde a nosotros, gran excusa, porque el terreno está emplazado en un terreno privado.
Su señoría, este terreno era del señor Enzo Boloco. El único terreno en el borde costero que está de la avenida Borgoña hacia el mar que fue vendido, por cierto, en el gobierno militar, de una manera, a nuestro juicio, espuria. Justo cuando la señora Cecilia Boloco era mi universo. Y este señor Enzo Boloco tiene un terreno privado desde Avenida Borgoña hacia el mar. Una franja que era un chiste de terreno. Pero este señor, Enzo Boloco, se lo vende a la inmobiliaria de Punta Piquero, conformada entre otros representado por el señor Huidor y el señor Urenda, grandes próceres de la quinta región, y al vendérselo, ellos dicen, mire, está en terreno privado, yo puedo hacer lo que quiera en este terreno privado. Pero ese terreno privado tiene una limitación, que es un bien nacional de uso público. Y esa delimitación de bien nacional de uso público establecida en el Código Civil, artículo 589 y siguientes, establece con claridad que para construir sobre la línea de playa de mar tiene que hacerse con un permiso de la autoridad respectiva. Y aquí no hay permiso y ya se construyó. Y eso fue reconocido en la Corte Suprema, en alegatos, en estrado y en el proyecto. Si usted lee en este momento o mira el proyecto y ve el plano, ya está construido sobre la línea de playa de mar y no hay nada que hacer y no se pidió el permiso. Por lo tanto, volviendo a las normas del Código Sustantivo, no es posible que sea insoslayable. Bueno, por el ministro parece que lo fue, pero ni por este tribunal ni por ningún tribunal en el ámbito jurisdiccional que estas normas básicas del Código de Bello sean compelidas. Porque el artículo 699 establece que no se puede construir sin el permiso, y ya no se construyó. Y hay una segunda excusa, terreno privado. Y la segunda excusa es que, mire, nosotros en el CEA le preguntamos a la Gobernación Marítima, que no tiene ninguna competencia sobre el asunto, porque las concesiones marinas sobre la línea de playa de mar las hace la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y las concesiones marítimas y el Gobernación Marítima nos dijo que efectivamente Punta Piquero estaba cumpliendo con la normativa pidiendo dos concesiones. Una, un futuro verteolas, que el señor Guíñez en esta percepción dice que va a ser la solución genial para evitar el oleaje. Un futuro verteolas que no se sabe ni el peso, ni la medida, ni lo que va a hacer. Ni si va a ser 5 metros de altura, 2 metros de altura o 1 metro de altura. Pero esa concesión marítima dice relación con el mar, no con la línea de playa de mar. Y la segunda concesión, que en el fondo reconoce tácitamente la alegación de esta parte, es decirnos, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a construir además un puente entre las dos moles que vamos a hacer en el Peñón, Orejas de Burro. Y en este puente está sobrevolado de la línea de playa de mar. Entonces ahora voy a pedir el permiso. No a la Gobernación Marítima, están errados, si lo piden ahí, tienen que pedirse a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Pero eso no obsta a que el artículo 1682 y 1683 del Código Civil, que habla de la nulidad absoluta en este tipo de situaciones, porque hay objeto ilícito en esta construcción, pueda ser obviado por este tribunal. El tercer argumento, señoría, dice relación con el tsunami. Y discúlpeme nuevamente, pero en esta percepción de videos anteriores, el señor Guiñe tiene discúlpeme la expresión, pero la desfachatez de decir que el Hotel Punta Piquero no solamente es un ejemplo en la construcción para los efectos del tsunami, sino que además es el salvataje para Concón, porque según él la vía de evacuación vertical va a salvar no solamente a los pasajeros, que tienen que estar desde el piso -6 al piso -4 subiendo para un eventual tsunami, sino que también a toda la comunidad de Concón. Entonces, lo que debería hacer el alcalde de Sumonte, que también aparece en los videos de nosotros, que dice que el hotel es absolutamente espurio, es darle las gracias a la hotelería de Punta Piquero y pedir que todos los pescadores que están en la orilla o la gente que está en el camino del borde costero se suban al hotel, al 4º piso, para poder salvarse de un tsunami. Pero la verdad, señoría, es que este país efectivamente es sísmico. Efectivamente ha tenido un tsunami. Y efectivamente este señor Guille, el CEA y el tercero coadyuvante se olvidó que el último terremoto del 16 de septiembre del año 2015 tuvo una situación totalmente distinta a todos los otros terremotos. Que el tsunami no demoró 15 minutos en llegar. Llegó de inmediato. Lo que es denominado por los expertos tsunami espontáneo. Tanto es así que el único órgano entre Japón y Chile que tiene una organización, el señor Cienfuegos, la tercera, hace dos días después del tsunami, establecieron una situación totalmente distinta respecto a los tsunamis. Y le llamaron el tsunami espontáneo. Todavía se sentían los efectos del terremoto cuando la caleta de Coquimbo estaba inundada.
es que eso es especialísimo, diría el señor Guiñez, u otro experto contratado para estos efectos sentado en un sillón como estaba este señor. Es que es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque el terremoto fue justo en la costa. Este tsunami espontáneo cambia la forma de ver los terremotos y los tsunamis en Chile y en Japón. Señoría, la excusa del Comité de Ministros para decir de que no se puede poner en todo riesgo es una situación que me parece inentendible, pero voy a plantearla. En su primera parte, en el informe, el señor nos dice que en realidad el tema del tsunami no es un tema ambiental, es un tema de prevención, es un tema de riesgo. Y por lo tanto, hace alusión a un fallo de la Corte Suprema sobre la hidroeléctrica, 2913 del año 2012, en que se establece de que no se puede pensar en un tsunami en un riesgo cero, sino que lo que tiene que hacer el postulante es bajar el máximo posible del riesgo para las personas en el caso del tsunami. Pero no es comparable la hidroeléctrica, en cual fue el objeto del fallo, que era un terreno plano, construido en el mar, hacia el lado del mar, pero un terreno plano, versus este hotel con esta morfología y en la forma que está construido. Solo en las marejadas, su señoría ilustrísima, solo en las marejadas del hotel estaba debajo del agua. Para el señor Guiñez, gran experto presentado por el tercero coadyuvante, se trata de aire. 70% de aire y 30% de agua. Según él, la ola explotaba antes del hotel. Pero, su señoría, la cara de la relatora mostraba que la ola no era antes del hotel, sino que estaba encima del hotel. El hotel estaba debajo de la ola. Es solo una marejada, su señoría. No es un tsunami. Entonces, por lo tanto, volviendo al anterior, la primera parte es tsunami espontáneo existe. Olvídese el minuto, de 10, 15 minutos de posibilidad de salvarse subiendo verticalmente. Pero los tiempos de la evaluación del riesgo que hace el SEA también son irrisorios. Señoría, este abogado no es un abogado a lo mejor de peso, pero tiene gordura, 110 kilos de Gabriel Muñoz. Estoy en el piso -6. ¿Cómo se le ocurre que voy a estar en 13 minutos en el piso 4? 10 pisos corriendo. En el piso tercero me da un ataque cardíaco. Porque según los tiempos de ellos, lo máximo que me va a demorar son 13 minutos, pues señoría. 13 minutos me voy a demorar. Y la verdad es que yo le pregunto a Sebastián Eitel si podría correr arriba los 13 minutos. Porque además la misma foto acompañada por ellos, que van a mostrar lo más probable en el PowerPoint, es que la escalera es de este porte. La excusa es que, mire, es que en realidad no va a haber nadie en el -6. Porque nos dimos después cuenta que la Corte Suprema tenía razón. ¿Cómo vamos a estar construyendo el agua? Pero tienen 3 excusas más. Solamente el tema de los tiempos. Se calculan de que los bomberos están a 10 minutos, que la clínica Reñaca está a otros 10 minutos y que los carabineros de Concón también en 10 minutos pueden llegar para los efectos de este asunto. Por lo tanto, los tiempos están más calculados. Los 10 o 15 minutos que dice el señor Guiñez no existen desde que hay un tsunami espontáneo en Coquimbo y en este país. Y tercero, es casi imposible que ingleses, norteamericanos, brasileños se pongan de acuerdo en esta especie de Torre Babel para subir con los audios. Señores, por favor, suban al 4º piso, de noche, lo más probable, con personas de edad, porque en la quinta región, si usted sabe, señoría, tiene la mayor alta tasa de adultos mayores que van a visitarla, a los hoteles de Concón, de Viña, etcétera, etcétera. Le quedan 2 minutos, señor abogado. ¿Perdón? 2 minutos. Perfecto. Abogado. Entonces, antes de terminar, quisiera comentar la última, que dice relación con el tsunami, que estoy cerrándolo. Y al final del tema, no puedo dejar de nombrar lo que dice relación con el camino supuestamente troncal. Hay 2 DDU, la 223 y la 221, del propio mismo, que establece cuándo o cómo se hace un edificio de estas características y cuál es el camino al que tiene que acceder. El camino troncal tiene 30 metros de ancho. 30 metros de ancho. El camino Borgoño desde 1930 tiene 6 metros de ancho y no hay ninguna posibilidad, ni en el Servio ni en el mismo, ningún estudio del MOP para cambiarlo, excepto hacer una ciclovía más chica todavía. La solución vial del Hotel Punta Piqueros es que en esos 6 metros, señoría, usted pueda no acceder directamente al hotel, sino que tiene que ser o en Los Lirenes o en Parroquia Reñaca, pero además no aporta y no dice absolutamente nada respecto del SEA
en cuanto a que ese troncal no es un troncal, sino que solo son 6 metros. Entonces, la justificación del SEA para rechazar las peticiones de mi parte dice en relación con que es que lo nombró el alcalde troncal, aunque sean 6 metros. Por lo tanto, usted comprenderá que un edificio con 1.500 personas, con 134 estacionamientos, yo calculaba que 134 estacionamientos en 1.500 personas son como 10 personas por auto. En ese sentido, 134 estacionamientos, que van a estar, además, lo más probable, doblando a mano izquierda para llegar acá, a llegar a este hotel, no va a haber ninguna barrera, a lo mejor va a haber una barrera entre medio, no es posible que se acepte una situación de este tipo de impacto. Entonces, señoría, me quedan 30 segundos. Termino mi alegato diciendo que los cuatro aspectos que me gustaría que se quedaran es el tema de la nulidad, no hay línea de base, está sobre la línea de playa, el tema de tsunami y las marejadas, que es imposible que sea riesgo cero, y los riesgos que establece el SEA son mucho mayores que un riesgo cero, ni siquiera un 99.9 que nos vamos a salvar. Y lo último, lo que dice relación con el impacto vial y los otros impactos medioambientales que tienen que ver con lo lumínico, con la ley Lorca, etcétera, etcétera, que ha sido resumida mucho mejor que yo por la señora relatora. Termino mi alegato entonces, solicitándose acoja esta reclamación y en definitiva se revoque la decisión de este comité de ministros, contenida en la resolución 1135 del director del SEA. Y discúlpeme si alguna vez me dejé llevar por la pasión, señoría. Muchas gracias, señor abogado. En representación de la parte reclamada, don Javier Naranjo, anunciado por 30 minutos. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y con la venida de este ilustre Tribunal Ambiental, vengo a dar inicio a mi alegato en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando que desde ya sea rechazada en todas sus partes la reclamación de auto en razón de los argumentos de hecho y de derecho que a continuación vamos a pasar a exponer. Y en primer lugar, vamos a intentar explicar un poco al distinguido contradictor qué es lo que quisimos decir en las partes que él señaló abiertamente que no nos entendió. Y básicamente, ilustre tribunal, es lo siguiente. En un primer término, lo que queremos decir es que creemos que existe un cierto abuso en la posibilidad de los mecanismos de impugnación que establece el legislador para recurrir en contra de la resolución de calificación ambiental. Eso, ilustre tribunal, no es antojadizo y no es mera voluntad de esta parte señalarlo. En el escrito del 24 de octubre, señala en lo principal, solicita invalidación de la resolución de calificación ambiental. Eso es lo principal de su pretensión. La invalidación contenida en el artículo 53 de la Ley 19.880. ¿Qué es lo que hace entonces el Comité de Ministros? Siendo incompetente para pronunciarse respecto a la invalidación de ese acto, se lo remite al acto que dictó el acto que se pretende invalidar, porque como consiste la invalidación en volver de la Administración vuelve sobre sus propios actos, es la Comisión de Evaluación quien debe pronunciarse. La Comisión de Evaluación lo declara inadmisible, repone la contraria, porque lo que pretende evidentemente es invalidar, repone la resolución de la comisión y nuevamente lo que hace es, la comisión de evaluación es rechazar la reposición. ¿Y qué es lo que viene entonces? Bueno, el subsidio. En el otro sí. Bueno, el subsidio, si es que me fuera mal con la invalidación, entonces reclamemos por el artículo 29 de la Ley 19.300. Y eso, señoría ilustre, es una desnaturalización del mecanismo de impugnación que establece la ley respecto a la resolución de calificación ambiental. Eso, a nuestro juicio, constituye un abuso de la ley. Es a eso lo que nos referimos. Es a eso a lo que hacemos mención. Y si fuera así, y si su principal intención, que es efectivamente invalidar, los mecanismos que tenía la contraria para hacer valer sus pretensiones eran distintos a la acción que hoy estamos discutiendo en este lado. Y por eso estimamos, su señoría, que existe una suerte de preclusión, una suerte de caducidad de las acciones que intenta el 17 número 5 y el 17 número 6. Y que, por cierto, sí son incompatibles, porque la acción del 17 número 5 es del titular, no del observante ciudadano. A diferencia, por supuesto, entonces, que la del 17 número 6 es del observante ciudadano. Eso, su señoría ilustre, como primera cosa. Luego, ya entrando un poco más a materia de fondo del recurso. Y eso dice relación respecto a la debida o no ponderación de las observaciones ciudadanas en la resolución de calificación ambiental. Y las hemos agrupado en estos alegatos, como también lo hizo la resolución del Comité de Ministros, ejecutada por el director ejecutivo, ¿no es cierto?, en tres grandes grupos. Primero, en aquello referido a la línea de base, en aquello referido al emplazamiento del proyecto y a los riesgos de tsunami. Respecto a la línea de base, su señoría ilustre. De acuerdo a la ley,
Todos los estudios de impacto ambiental deben contener una línea de base, eso es efectivo. Así se establece en el artículo 12 de la ley 19.300 y así lo establece el antiguo artículo 12 del reglamento del DC95 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque bajo ese reglamento fue el hotel. ¿Y qué es la línea de base? Recurrimos nuevamente a la ley, artículo 12, letra L de la 19.300, y señala expresamente que es la descripción detallada del área de influencia del proyecto en forma previa a su ejecución. Eso es lo que dice la ley, en forma previa a su ejecución. Y hacemos hincapié en este previo. ¿Por qué? Porque efectivamente la Corte Suprema ordena el ingreso del proyecto. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la obra gruesa ya estaba construida en un 60%. No hay previo, que es lo que establece la ley. No existe ese previo. Y esta anomalía, porque evidentemente que existe una anomalía, existe una rareza en esta situación. ¿Es obligación del CIA hacerse cargo de eso? ¿Le corresponde al CIA hacerse cargo de esa anomalía? Y creemos categóricamente que no. No le corresponde al CIA. No es la función del CIA esa. Recordemos que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde podríamos eventualmente encontrar una solución a esta anomalía? Que un proyecto ejecutado o ejecutándose ingresa a evaluación ambiental. En la ley orgánica, creemos, de la Superintendencia del Medio Ambiente. Elusión. La superintendencia aplicará las medidas que correspondan a la elusión. Y eventualmente una demanda por daño ambiental, si es que fuera el caso. Pero insistimos, no en materia de CIA. No le corresponde al CIA hacerse cargo de esta anomalía. Entonces, su señoría ilustre, creemos que efectivamente existe una complejidad, pero que no le sirve, o sea, perdón, no es que no le sirva, no puede el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y por tanto el SEA como su administrador hacerse cargo de dicha anomalía. Respecto al emplazamiento, señalaba la contraria, iniciando su alegato, que lo que ellos piden es que haya un criterio común. ¿Quién establece este criterio común? ¿El CIA? ¿Los organismos con competencia ambiental que participan en la evaluación ambiental? No, su señoría. No es rol del CIA. El CIA es un instrumento de gestión ambiental de tercera generación, de tercera categoría. Por tanto, hay dos instrumentos anteriores a él. De primera categoría, que es la política nacional ambiental, la política pública, y la segunda, ¿no es cierto?, que son estos estándares, son las normas técnicas y estándares idóneos para resolver la conflictividad de los proyectos. Y luego vendría el tercer nivel, que está el CIA. Entonces, ¿dónde se establece este criterio común? ¿Es el CIA quien tiene que hacer la política pública? ¿Es el CIA quien tiene que decir, en el caso de política energética, cómo debe ser la política energética del país? ¿Es el CIA donde se establece la planificación territorial del país? Evidentemente que no. Entonces, el criterio común que ellos piden no lo pueden solicitar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es una política pública, corresponde tal vez a al instrumento de primera categoría, no al CIA. ¿Qué es lo que hace entonces el CIA? ¿Qué es lo que hace? Y nuevamente la ley nos da la solución. El artículo 2, letra J, define qué es la evaluación de impacto ambiental. Y la define como el procedimiento a cargo del SEA, que en base a un estudio de declaración de impacto ambiental, determina si el impacto ambiental de un proyecto se ajusta o no a la normativa vigente. Eso es lo que corresponde en el CIA. Y por tanto, no pueden pretender los reclamantes, solicitando el rechazo de un proyecto, establecer con ese rechazo una política pública, porque no corresponde. El CIA lo que hace es evaluar los impactos ambientales. Respecto de los impactos ambientales y el riesgo de tsunami, hay que distinguir una cosa distinta de la otra. ¿Qué son los impactos ambientales? Nuevamente, la ley y el reglamento nos entregan la solución. Artículo 2, letra K de la ley, artículo 2, letra E del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Qué es el impacto? Es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto. Es decir, el impacto lo provoca el proyecto. Y los riesgos, en este caso en particular de lo que estamos hablando, son riesgos de fenómenos de la naturaleza, tsunami, terremoto, que no son consecuencia del proyecto. El riesgo existe en materia de fenómenos naturales con o sin la existencia del proyecto. Esa es la diferencia en esta materia. ¿Y el CIA tiene solución a esto? Bueno, creemos que hay una solución. Para el caso de los impactos significativos estarán las medidas de mitigación, compensación y reparación. Y en el caso de los riesgos estarán las medidas de prevención de riesgos y de control de accidentes. ¿Dónde están en el antiguo reglamento? En el artículo 62. Con su bien ilustre tribunal citaré.
Las medidas de prevención de riesgo tienen por finalidad evitar que aparezcan efectos desfavorables en el medio ambiente y las medidas de control de accidentes tienen por finalidad permitir la intervención eficaz de los sucesos que alteren el desarrollo normal de un proyecto o actividad en tanto puedan causar algún daño. Su señoría ilustre. ¿El proyecto cuenta con estas medidas de prevención de riesgos y control de accidentes? Cuenta. ¿Las tiene? ¿Dónde las tiene? Bueno, la resolución del Comité de Ministros las enumera en el considerando 15. ¿Cuáles son? Muro verteolas, estudio de vulnerabilidad y definición de medidas de mitigación ante la ocurrencia de un tsunami, plan de emergencias y evacuación, estudio de clima del eje extremo y estimación del run-up, estimación de tiempos de respuesta. Y finalmente, cumple entonces el proyecto con la norma chilena 433 del cálculo antisísmico de los edificios. Ello está en la resolución del Comité de Ministros. Por tanto, a nuestro juicio, en lo que compete al sistema de evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental de tercer nivel, los impactos están considerados y el riesgo por fenómenos de la naturaleza están considerados. Y hacemos hincapié en esto, riesgos por fenómenos de la naturaleza. Y aquí tomamos un poco lo que nos decía la contraria respecto a la sentencia de la Corte Suprema, efectivamente, del proyecto hidroeléctrica Cuervo. Esto respecto de lo que parte de la doctrina denominada gestión del riesgo. Y si eso no es razonable exigir el riesgo cero. Y la Corte Suprema, en su considerando sexto, desarrolla el punto. Nuevamente, su señoría ilustre, si me perdona, pasaré a citar. Y señala la excelentísima Corte Suprema lo siguiente. Se requiere de un riesgo racional y evidente, previamente demostrado, verosímil de producirse, sobre la base de estudios especializados que lo demuestren. Es el fomus bonis juris, para luego determinar la gravedad del mismo acontecimiento, que exista la posibilidad de sufrir un perjuicio importante, la alteración o el agravamiento de una determinada situación que, en el evento que ocurra, afectará un interés legítimo. Resulta pertinente, entonces, acotar que no se busca que la actividad de los particulares quede en estándares de riesgo cero, sino que como primera medida los riesgos advertidos por estudios fundados sean considerados y se adopten respecto de ellos las medidas pertinentes y que no se les ignore. En el caso que estamos discutiendo, ilustre tribunal, insistimos, dentro del ámbito del sistema de evaluación de impacto ambiental, se tomaron las medidas de prevención y de control. Están consideradas, son públicas, están en el expediente de evaluación, están tomadas en la resolución del Comité de Ministros. Eso respecto del primer grupo de observaciones ciudadanas. Respecto del segundo grupo de observaciones ciudadanas, que tienen que ver con la afectación vial. Ellos señalan dos cosas. Primero, su señoría ilustre respecto a la cantidad de estacionamientos que requiere este ISTU. La verdad, señoría ilustre, es que es el titular quien describe su proyecto. No es el CEA. El CEA tampoco puede entrar a cuestionar qué es lo que va a hacer el titular o cómo entiende su proyecto. Y es él quien dice que será hotel y solo hotel. Y por tanto, de acuerdo a ello, cumple la norma de los 134 estacionamientos. Y esto además va en relación al artículo 4 del Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares del Decreto Supremo 194 del Ministerio de Salud, y que define los hoteles. Y en esa misma línea es que entendemos que se entiende salvaguardado el asunto. Ahora bien, respecto a la vía troncal, ilustre tribunal, bueno, efectivamente es la propia OGUC quien dice que se puede asimilar una vía que no sea troncal a troncal. ¿Dónde lo dice? En el artículo 2.3.1. ¿Qué es lo que señala? Puedo citar nuevamente. Para los fines previstos en el inciso anterior, los citados instrumentos definen las vías conforme a la clasificación y los criterios que disponen de los artículos 2.3.2, 2.3.3 de ese mismo capítulo, pudiendo asimilar las vías existentes a las clases señaladas en dichos artículos, aun cuando éstas no cumplan con los anchos mínimos o las condiciones y características allí establecidas. Es decir, es la misma ordenanza la que lo establece. ¿Y qué pasa entonces en este caso? Bueno, es que la Municipalidad de Concón así lo hizo. Lo hizo en la Resolución Exenta 69 del año 97, modificada por la Resolución Exenta 605 del año 2006. Son ellos los que establecen que es vía troncal. Ellos son. Y por tanto, el tema no es, no puede ser objetado, desde el punto de vista de la legalidad. Respecto a las observaciones del volado, señora ilustre, no es una excusa para el Comité de Ministros no haber señalado nada. El día 29 de noviembre del año 2013, la contraria presentó sus observaciones ciudadanas. El Comité del Patrimonio, Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, el 29 de noviembre de 2013. En ninguna de ellas señala nada respecto
de las observaciones del volado, de la construcción del volado. Y como su señoría ilustre bien sabe, lo que corresponde a la realidad es que la autoridad se haga cargo de las observaciones presentadas en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y esta observación no existe. No se presentó. Como no se presentó, obviamente, la resolución de calificación ambiental nada dijo. Porque no existe. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Cuando presentan esta invalidación, en el otro sí, con subsidio de reclamación, presentan esta nueva observación, que es nueva. ¿Y qué es lo que le dice el Comité de Ministros? Un momento, señor, aquí existe un principio de congruencia. Y es que nosotros conocemos del recurso de reclamación cuando sus observaciones ciudadanas no fueron, a su juicio, debidamente ponderadas. No sobre aquello que no existe. Y eso que no existe. Y por tanto, su señoría ilustre, evidentemente, no podía hacerse cargo de esto el Comité de Ministros, como observación no ponderada, entendiendo lo que significa el recurso de reclamación. Finalmente, ilustre tribunal, y para no extendernos mucho más allá, queremos hacer dos consideraciones. Primero, es que efectivamente el hotel está construido dentro de la propiedad privada y pareciera ser que el Servicio de Evaluación Ambiental no se equivocó tanto, porque preguntó al director ejecutivo, preguntó al subsecretario para las Fuerzas Armadas qué sucedía con las concesiones. En el ordinario 1992 del 8 de mayo de 2015 señala lo siguiente en el último párrafo, cito: con los antecedentes tenidos a la vista y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias citadas, se procedió a la emisión del decreto de otorgamiento de la referida concesión, la cual se encuentra en proceso de firmas para su posterior envío a trámite de la toma de razón por parte de la Contraloría, de la Contraloría General de la República. Por tanto, señoría ilustre, creemos que el tema también ha sido resuelto. Y lo último, ilustre tribunal, y con el debido respeto, consideramos también tener presente y citar al presidente del Instituto Tribunal en lo que señaló en su prevención del rol 34-2014 respecto justamente Cuervo. ¿Qué es lo que señala el ministro Asenjo? Cabe hacer notar que estoy citando, el actual ordenamiento jurídico ambiental chileno no cuenta con un marco de ordenamiento territorial como herramienta de manejo apropiada y consensuada del territorio nacional en su conjunto. Como derivación de lo anterior, el dónde, cuándo y cómo de los proyectos de infraestructura, de crecimiento urbano e inversión privada productiva se conjugan enteramente en la esfera de la iniciativa privada. Por lo tanto, el análisis de la gestión del territorio, incluyendo su uso y protección, se lleva a cabo en forma limitada, proyecto a proyecto, sin que el país, los actores privados y públicos, tengan un marco de referencia de aplicación general, ya sea regional o nacional. Como derivación de lo anterior y frente a la gran mayoría de los conflictos socioambientales vividos en nuestro país, al CIA, al no incluir un componente de ordenamiento territorial, no está en plenas condiciones y tampoco fue diseñado para aquello de hacer frente a esta realidad. Su señoría ilustre, no podemos pretender que el sistema de evaluación de impacto ambiental solucione un conflicto de ordenamiento territorial. No le corresponde al CIA. Por tanto, señoría ilustre, esta parte viene a solicitar que sea rechazada la reclamación de autos. Muchas gracias, señor abogado. En representación del tercero coayudante, don Ignacio Urrutia Cáceres, que se ha anunciado por 30 minutos. Tiene la palabra, por favor. Bueno, con la venia de este ilustrísimo tribunal, vengo en alegar en la presente causa en representación de Inmobiliaria Punta Piquero, tercero coadyuvante en autos, solicitando que el recurso de reclamación presentado por el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar sea rechazado en todas sus partes. Desde el punto de vista de cómo estructuraré mi alegato, primeramente me referiré a temas formales por cuáles el recurso debió haber sido rechazado. Luego me referiré a temas de fondo planteados en el recurso y también acá en los alegatos. Y finalmente me referiré en algunos minutos a aquellas observaciones planteadas por los otros colegas en el recurso. Y si es que tengo tiempo, me referiré unos breves minutos acerca de la opinión del amigo Escuriae, del cual tuve conocimiento hoy día en la madrugada. Pues bien, acá... ¿Esto es como correcto? Disculpe. ¿Sí? Ahí está. Bueno, acá se muestra un emplazamiento del hotel ubicado en el borde costero. Ya se han señalado más bien cuáles son sus características.
así que no voy a ahondar mucho en eso. Pero acá es el tema, lo que decía desde el punto de vista formal. El recurso de reclamación presentado por el reclamante adolece, no indica en ninguna parte cuáles serían las condiciones, las observaciones ciudadanas que habrían manifestado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental que supuestamente no habrían sido consideradas en la resolución de calificación ambiental. O sea, desde el inicio no se cumple con un requisito de carácter fundamental, es decir, cuál es la observación que no fue debidamente considerada. En el fondo lo que se pretende es que este tribunal actúe como una instancia de revisión completa del proceso de evaluación de impacto ambiental, cosa que claramente no está previsto en nuestro ordenamiento. En segundo lugar, preparé ¿cómo se llama? Esta imagen de un triángulo. Problema. ¿Me puede ayudar? Apúntase. Ah. No. Me voy a mover porque yo creo que... Ya, muchas gracias. Quería la imagen del triángulo, por favor. Es un cuadrado. Hacia atrás. Hacia atrás. Eso, muchas gracias. Bueno, en esa imagen aparece un flujograma de cómo está estructurado el sistema de reclamación en conformidad, que le da competencia a este tribunal en conformidad al artículo 17, número 6 de la ley 20.600. En la base se establece el inicio, en el fondo, el requisito para poder acogerse al recurso es que la observación ciudadana, que se considera no considerada en la resolución de calificación ambiental, haya sido efectivamente manifestada durante el periodo de 60 días previsto al efecto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental para estudios de impacto ambiental. En el caso en concreto, el reclamante hizo 9 observaciones dentro de ese periodo. Posteriormente, para pasar a la instancia del reclamo ante el Comité de Ministros, obviamente uno se tiene que referir a observaciones que haya planteado el reclamante, no de terceras personas, ante el Comité de Ministros. En el caso en comento, el reclamante, en esa oportunidad representado por el señor Campuzano, que era su presidente, el reclamo se planteó básicamente por observaciones que él había hecho como persona natural, en su calidad de experto oceanógrafo. Pero en ninguna de las observaciones se refirió a aquellas que habían planteado originalmente el Comité de Prodefensa del Patrimonio Histórico y Cultural. O sea, no fueron parte del recurso de reclamo ante el Comité de Ministros. Finalmente, para poder llegar a la última etapa, la cúspide de la pirámide, se deben cumplir, como señalé, con estos 2 requisitos previos. Y en el caso en comento no se cumplen. Es decir, se refiere a observaciones que no fueron planteadas dentro de plazo y se refieren a temas que no fueron parte del reclamo ante el Comité de Ministros. Por lo tanto, malamente se pudieran aceptar. ¿Ya? También cabe ser presente que el señor Campuzano, que ante el Comité de Ministros actuó en su calidad de persona natural y como representante del Comité de Prodefensa, no comparece actualmente. Solamente comparece el Comité de Prodefensa, por lo tanto, insisto en este tema, o sea, no se cumplen con los supuestos para que este tribunal tenga la competencia necesaria para conocer de esta materia. La siguiente, por favor. Aquí aparecen 2 líneas de tiempo para explicar 2 situaciones también en cuanto a la forma. En primer lugar, el esquema de arriba dice la fecha en que se habría presentado, ¿cómo se llama?, el reclamo de invalidación, porque acá hay una novedad. O sea, aquí hay una confusión desde el inicio en que se alega indistintamente se va por la invalidación y por otro lado a través del reclamo previsto en la ley 20.600. Eso está desde el inicio y se mantiene incluso hasta el día de hoy en esa confusión de qué es lo que se está pidiendo, la parte peritoria. Bueno, en esa oportunidad, seguramente el reclamante, como se dio cuenta, que en relación a la línea de base, aspecto latamente desarrollado, y respecto también a la construcción en volado, 2 observaciones que consumieron gran parte del tiempo del abogado reclamante, esos 2 temas, como no fueron observados durante el periodo de participación ciudadana por el Comité de Prodefensa, dijo, bueno, ¿qué alternativas tengo? Bueno, voy a ir por el lado de la invalidación. Y así lo hizo. Presentó la invalidación, como bien señaló el abogado del Comité de Ministros,
fue desestimada por la Comisión de Evaluación, actuando a través del director regional, y en esa oportunidad, si no hubiera estado de acuerdo con esta violación, lo que debería haber hecho el reclamante es, en el plazo de 30 días, recurrir al Tribunal Ambiental, cosa que no hizo. Y por lo tanto, ahora insiste nuevamente por una invalidación claramente fuera de plazo. Por lo tanto, con respecto a la línea de base, elemento altamente discutido, y construcción en volado, simplemente no se debe acoger. O sea, estamos hablando de una invalidación que no es procedente al amparo de este recurso. En tercer lugar, vemos el siguiente esquema. Acá hay un elemento para explicar que, presentado el recurso de reclamación, ahí se tenía la fecha, el 15 del 10 del 2015, presentado, es discutible, se presentó dentro de plazo, pero bueno, se presentó con esa fecha, y después, como señaló el abogado de la reclamante, hizo una rectificación. Después de claramente venció el plazo que tenía para presentar el recurso. Ahora, esa modificación no es una modificación menor, se refiere exactamente a la parte medular del recurso. ¿Qué estamos pidiendo? Que se invalide, que se deje sin efecto. Antiguamente, él señalaba por desconocimiento del sistema, no lo entiendo, a lo mejor no me expresé bien, etcétera, pero en definitiva lo que estaban pidiendo era que se dejara sin efecto la resolución 1135 del director ejecutivo. Y hasta ahí llegaba. Pero nada decía con respecto al acuerdo, a la decisión del Comité de Ministros. No decía nada. Por lo tanto, en la parte petitoria de haberse acogido como estaba presentado el recurso, primero, yo estimo no se debería haber acogido, pero de haberse acogido, en el fondo el pronunciamiento de este ilustrísimo tribunal se debería referir a dejo sin efecto no la decisión del director ejecutivo, pero no podría haber pasado a conocer del tema de la decisión de fondo del Comité de Ministros que rechazó su recurso. Entonces, a través de este artilugio, fuera del plazo previsto al efecto, modificó esencialmente su recurso, y 2 días después el tribunal se pronunció acogiéndolo a tramitación. Me imagino que si no hubiera hecho esa rectificación, lo más probable es que no habría sido declarado admisible. Y por lo tanto, por lo demás, si no hubiera sido declarado admisible, la ley establece cuáles son los requisitos a los procedimientos para reclamo. Es reposición más apelación subsidiaria. Eso es lo que debería haber hecho. Y no lo hizo. Simplemente fuera de plazo, cambió radicalmente su recurso. Claramente eso inhabilita el pronunciamiento con respecto a este recurso. Pues bien, habiéndome referido, por favor la siguiente, habiéndome referido a estos temas formales que estimo que son muy importantes para dar orden desde el punto de vista provisional a qué estamos, analizando, paso ahora a referirme brevemente a los temas de fondo planteados. En primer tema, todos estos temas que se plantean actualmente fueron temas desarrollados en extenso durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del estudio presentado por el titular, el cual duró más de 1 año y en el que se presentaron 3 adendas. O sea, si uno revisa el proceso de evaluación de impacto ambiental, todos estos temas no son nuevos. Cada uno de estos temas fueron abordados y respondidos y hubieron las opiniones de cada uno de los servicios competentes. En el escrito que presenté hoy día, desarrollo la opinión de cada uno de los servicios competentes que en definitiva se manifestaron conformes con cada uno de los temas planteados por el reclamante, o sea, por el reclamante, en el fondo que el proyecto cumplía desde el punto de vista de la normativa sectorial. Pasemos a ver el primero, por favor. Bueno, ahí menciono los estudios. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí primero este es el equipo de expertos que asesoró en el tema de marejadas y tsunamis al proyecto. Se trata de gente que inversa, el señor Rodrigo Uno es un doctorado en temas justamente de hidrología y borde costero, con estudio en el extranjero y amplia trayectoria en el tema. En segundo lugar, Luis Salgado, también una persona con más de 33 años de experiencia en este sector. Y finalmente, el señor Rodrigo Concha, que es el ingeniero calculista del proyecto. Nosotros en la presentación presentada hoy día, se acompaña, como se llama, un informe de cálculo en el cual se determinó que fruto de las últimas marejadas y el último terremoto verificado en septiembre del 2015, la estructura del edificio no le ocurrió nada, no sufrió daño alguno. Más allá, en el fondo, de esas imágenes dantescas que aparecen los flujos de agua, y ojo, que los flujos de agua aparecen con respecto a un proyecto que no está terminado. O sea, cuando aparece, pasó por sobre el hotel, no es efectivo al hotel. A esa fecha le faltaban todavía 4 pisos más.
y 4 pisos más. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente en el último piso es donde la gente se va a guarecer frente a un caso de un tsunami. Después desarrollaré en más detalle ese tema. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí lo que quiero referirme al punto de vista, hay un esquema que muestra desde la costa cómo es el hotel y el tema del camino, y atrás está el campo lunar. Bueno, primero señalar que comparto el argumento del abogado del Comité de Ministros en cuanto que el CIA no es el proyecto, o sea, no es el instrumento previsto para evaluar impactos del medio, o sea, de fenómenos de la naturaleza respecto al proyecto. Por el contrario, es al revés. O sea, está pensado para la evaluación de impactos que genera el proyecto al medio ambiente, no del medio ambiente al proyecto. O sea, ahí hay un tema en fondo de desvirtuar para qué está previsto el sistema de evaluación de impacto ambiental. También desde el punto de vista del riesgo, en general, o sea, no está previsto un riesgo cero. Sería una hipótesis absurda para cualquier actividad humana. Deben haber medidas justamente para hacerse cargo de cierto nivel de riesgo que parezca razonable. Bueno, desde el punto de vista, por lo tanto, es importante, más allá de la discusión si procede o no formal desde el punto de vista del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que hay que ser súper claro que durante el proceso de evaluación de impacto ambiental sí se hizo una evaluación seria y responsable del riesgo. O sea, más allá de si era pertinente o no, el titular estimó que era muy importante aclarar que su proyecto era seguro. Y por lo tanto, se encargaron una serie de estudios de batimetría, de ola, de estructura, etcétera, etcétera, para acreditar que efectivamente, para analizar el fenómeno del riesgo y después, obviamente, para fijar medidas que se hicieran cargo de este riesgo. Y el proyecto sí cuenta, y eso hay que ser bien claro, sí cuenta con medidas muy importantes para hacerse cargo tanto de marejadas como tsunami. En primer lugar, cuenta con un muro verteola, específicamente diseñado en el frente del proyecto para disminuir la presión asociada a marejadas y eventual tsunami. Acá hay una confusión, y me voy a referir de inmediato al tema de las concesiones pedidas por Punta Piquero. El hotel pidió 2 concesiones. Una, justamente para el emplazamiento del muro, por cuanto se encuentra en un bien nacional de uso público, y también pidió una concesión para una rambla de acceso, porque la idea es justamente que la gente pueda accesar a un lugar seguro para tener una vista del mar. Y esas son las 2 concesiones que fueron ya otorgadas, o sea, actualmente fueron otorgadas por la autoridad marítima, y nada tiene que ver, como pretendía el abogado reclamante, en señalar que el proyecto se encuentra emplazado en un bien nacional de uso público. Eso no es efectivo. El terreno está en terreno privado, y si uno ve el escrito de ellos mismos, uno ve que reconocen que está en un terreno privado. Lo que pasa es que se refiere al tema de los voladizos, ¿ya? Pero el tema de los voladizos, también como hemos aclarado y también como se aclaró durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en el tema de los voladizos, lo que dice el Código Civil es que la autoridad competente es la que debe autorizar este tipo de proyectos. Y la autoridad competente es la municipalidad, la Dirección de Obras Municipales. Y el director de Obras Municipales tuvo todos los antecedentes para otorgar o no el permiso de edificación con todas las características del proyecto. Y en eso hay que ser súper claro. El proyecto está emplazado, su base, su emplazamiento está en terreno privado. Y si tiene voladizo, eso fue autorizado por el permiso de edificación respectivo. O sea, cumple con la normativa vigente. Y desde el punto de vista, consultada a la autoridad marítima, la subsecretaría para las Fuerzas Armadas sobre el tema de los voladizos, aclaró que ella no tenía competencia para pronunciarse sobre este tema. No era un objeto concesionable. Es decir, si uno actualmente quisiera pedir una concesión marítima para un volado en altura, no se lo podrían dar, porque no está previsto en la normativa, y de acuerdo al artículo 7º de la Constitución solamente se puede hacer ello que está perfectamente autorizado. De hecho, en un pronunciamiento de la misma subsecretaría cita el caso de una playa en Algarrobo, en el cual justamente se pidió una modificación de objeto para una concesión marítima, de tal manera de incorporar una estructura en volado. Y la autoridad le dice, mire, no es procedente, no es aplicable. Pues bien, luego de haber aclarado que el proyecto sí cuenta con medidas, en primer lugar, el muro verteola. Segunda, cuenta con vidrios. Toda la parte frontal que enfrenta a la marejada cuenta con vidrio inastillable. Son vidrios que resisten prácticamente explosiones, como bien señalaba el experto en el análisis de documentos, y que están diseñadas especialmente para resistir
este tipo de presiones. Ese tipo de vidrios ya fueron, ¿cómo se llama?, utilizados en el caso del Hotel Sheraton. ¿Ah? Y ahí se puede acreditar que resistieron después de la última marejada. El problema fue que no todo el frente del Hotel Sheraton estaba protegido por estos vidrios, entonces el agua entró justamente por los laterales. Pero los que estaban en la parte bien instalada no resistieron perfectamente, no hubo ningún problema. Después, el proyecto considera un reforzamiento de las losas de hormigón y adicionalmente también una disminución del tamaño de los ventanales y están empotrados en la estructura propiamente tal, no hay un dintel, forman parte de la estructura. Y de acuerdo, en el fondo, al informe que acompañamos hoy día de la empresa BET, que es una empresa de larga trayectoria y especialista en nicho en este sector, o sea, ellos se dedican solamente a evaluar obras en el borde costero, llegó a la conclusión que de haberse, en el fondo, haber estado terminado el proyecto y frente a las últimas marejadas del 2015, estos vidrios perfectamente habrían resistido. O sea, no hubiera habido ningún problema. En ese mismo informe aprovecho señalar también que se le pidió un informe en cuanto a la estructura, qué había pasado, si había habido daño o no, y también dijeron que no hubo ningún problema desde el punto de vista estructural. Bueno, y finalmente, lo que lo hace como otra medida adoptada para el tema de riesgo, se aprobó un plan de emergencia, el cual se elaboró durante más de 6 meses con la cooperación de la Seremía de Salud y otros servicios. Y este instrumento es un instrumento que se va a ir actualizando de tal manera de ir mejorando cada vez los tiempos de respuesta y también capacitando a los empleados para que asistan en el fondo a la gente que va al hotel. Y también se contempla una capacitación a los mismos pasajeros del hotel. Es decir, es un instrumento dinámico que se va a ir perfeccionando día a día, que adicionalmente a esta altura ya también ha sido sociabilizado con bomberos y también con carabineros, también se ha verificado también con centros hospitalarios, etcétera. De ahí básicamente lo que la solución prevista para el caso que ocurra un tsunami, cosa que puede ocurrir o no ocurrir dentro de determinado tiempo, es que la gente suba a la azotea. ¿Ah? La azotea está a 34.5 metros y utilizando, y esto si la hipótesis es razonable, para toda la modelación se utilizó los datos de 1730, que hubo un tsunami histórico en el siglo XVIII, es el más grave que ha existido. Después hubo uno en el año 1906 que es de menor cuantía. Pero utilizando el peor escenario, se determinó que que la ola en el peor de los casos sería de 15 metros. ¿Ah? Desde el punto de vista de recomendación internacional, la altura de seguridad es sobre los 30 metros. Y aquí la azotea está a 34.5 metros. Es decir, se cumplen con todos los estándares técnicos para sostener que es un lugar seguro para que la gente pueda guarecerse ante un fenómeno de tsunami. Por lo demás, la azotea, por favor la siguiente, la azotea donde la gente va a estar emplazada, la siguiente, por favor. Adelante. Adelante, ahí, gracias. La azotea, este es el sector en la azotea donde va a estar emplazada la gente. Se hizo un análisis estructural para ver si resistía en el fondo de la losa toda esta gente que estaría en ese lugar y dijo no había ningún problema. O sea, resiste perfectamente, sus antecedentes están en el estudio de impacto ambiental. Y segunda parte, cuentan con sistemas de comunicación satelital, etcétera, y también cuentan con alimentos, medicina, etcétera, a lo menos por 2 días. O sea, tienen todos los elementos de seguridad para que la gente esté resguardada y de manera segura en ese lugar. Bueno, habiéndome referido al tema de la seguridad, por favor la siguiente, me referiré a continuación al tema de, por favor la siguiente, y la siguiente, siguiente. Gracias. Me referiré al tema, bueno, un tema que fue largamente debatido es si el peñón Oreja de Burro era parte del santuario de la naturaleza, perdón, del santuario Campo Lunar o no. Inicialmente esa era la bandera de lucha de los reclamantes, diciendo, mire, se va a afectar, forma parte, etcétera. A esta altura ya es un hecho no debatido, reconocido por el mismo reclamante, que efectivamente no forma parte. Actualmente no es parte del campo lunar y al momento del otorgamiento del permiso de edificación tampoco era parte. O sea, por lo tanto, y ahí viene un tema de fondo no menor, es, ¿a este proyecto debió haber ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental? Y la respuesta claramente es no. Y la razón de ingreso es porque la Corte Suprema estimó que era pertinente. Pero si uno hace un análisis de
las normas previstas en la Ley 19.300 y en el Reglamento de Ingreso al CIA de un orden concadenado, o sea, de primero establecer el proyecto ingresa o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, la clásica pregunta a través del artículo 10, y una vez revisado el artículo 10, o sea, si el proyecto cumple con algunos de estos requisitos, pasamos al artículo 11. En este caso, la Corte Suprema pasó derechamente al artículo 11. Y nunca aclaró por qué causal. Uno ve, dice, y por el artículo 10, pero no dice por qué literal. ¿Por qué literal exigió el ingreso? Ahí me detengo un poco. Yo vi el informe del amigo Scuriae que en parte se refiere a este tema. Y me acordé cuando yo estaba empezando en el tema ambiental que estudié justamente a través de un manual que él tenía. Y acá lo traje. Traje el manual y el manual del señor Pedro Fernández. Perdón, señor abogado, por Sí. si acaso le quedan 7 minutos. Le hemos dado un plazo especial adicional a las partes para formular observaciones en relación a los contenidos del amigo Curia, así que si usted puede Perfecto. concentrarse en lo otro. Entonces, básicamente señalé que, de acuerdo a ese manual, que lo haré llegar en su oportunidad, reconocía claramente lo que estoy señalando, o sea, el orden concadenado para ingresos. O sea, claramente, y llama la atención, que informe algo que es distinto. Ahora, volviendo a lo que les planteaba, el tema, bueno, primero no forma parte del santuario Campo Bunar, el proyecto, y en segundo lugar, el tema de qué pasa con la línea base. Aquí el reclamante pretende señalar que no hay línea base, lo cual claramente no es efectivo. O sea, aquí cuando el proyecto se vio obligado a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, no tenía otra alternativa que describir la situación al momento de ingreso. Eso es lo que dice la ley. O sea, y ahí claramente fue transparente y dijo, mire, el proyecto se encuentra en un 60% de desarrollo. Eso es, no podía decir, mire, el proyecto estaba cuando el Peñón estaba. No, tiene que describir lo que exactamente existía en ese minuto. Por lo tanto, eso fue lo que se hizo, una descripción. Ahora, posteriormente, durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, dice, sí, pero ¿sabe qué más? Yo quiero que usted complemente esa línea base. No es que no exista, compleméntela. La complementación se hizo a través de documentación bibliográfica, que para el área era múltiple, porque por el tema del campo Bunar que estaba cercano, la municipalidad también había encargado un estudio muy importante, por lo tanto había mucha información acerca de la línea base anterior, que había ocurrido antes, y de esa manera se complementó. Pero más aún, adicionalmente, la línea base fue complementada a requerimiento también de los servicios por campañas. Campañas de muestreo justamente de flora, fauna en el sector. Y durante un año se hicieron más de 4 campañas, en donde se determinó si había unos chungungos, si había qué tipo de aves, qué tipo de reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo demás, en el campo lunar, en la roca oceánica, ubicado en el norte del proyecto, es bastante representativo también lo que existía antes. Entonces, en base a todos esos antecedentes, se determinó la línea de base y, obvio, se fijaron las medidas. Entonces, el proyecto se hizo cargo, conforme a derecho, de cómo se debía resolver el tema de la línea de base. Cabe agregar también que desde el inicio el proyecto consideró una auditoría ambiental, y esos antecedentes también fueron aportados al proceso de evaluación de impacto ambiental. Hay una empresa que se llama GHD, que está a cargo justamente a título iniciativa personal, en el fondo del titular del proyecto, de verificar cuáles eran las condiciones antes de que se interviniera el Peñón. A continuación, desde el punto de vista paisajístico, señalaré, por favor, la siguiente, que el proyecto cumple también, tiene medidas para hacerse cargo, la siguiente, por favor, tiene medidas para hacerse cargo del punto, y la siguiente, para hacerse cargo, la siguiente, por favor, para hacerse cargo de los temas paisajísticos. Ahí aparecen algunos hoteles, en el fondo, que están en el borde costero también de la quinta región. Está, el Radisson, el Sheraton, etcétera. Son todos proyectos que no han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero en el caso particular del hotel del titular, se optó por mimetizar el proyecto con el entorno. Entonces, ahí abajo se pone justamente la Casa Cruz, que es el patrón de paisaje que va a utilizar el hotel. O sea, considera un revestimiento en piedra del mismo sector. Por lo tanto, la idea es mimetizarse con el entorno. Y segundo, desde el punto de vista de su morfología, la idea es descender a través del Peñón y evitar una gran altura. O sea, en otros sectores, por ejemplo, el desarrollo desde el punto de vista de planificación territorial ha sido a través de edificios de grandes alturas, 20 metros, 20 pisos. En este caso, lo que se optó es un edificio de bajo impacto.
que desciende por la loma hacia el mar. Y en su frontis se mantiene esta figura de piedra, de tal manera que se mimetiza con el peñón, aparte incorpora un tema paisajístico en el resto del peñón para que tenga flora y fauna y se mimetice con el entorno. Bueno, finalmente, desde el punto de vista paisajístico, quería, por favor, adelante. Desde el punto de vista paisajístico, la anterior, por favor, se consideraron en el proyecto todas las medidas, en el fondo, para hacerse cargo de los virajes, en qué sector se podía virar, en cuál no, los flujos, pero en definitiva se determinó que el impacto vial del hotel era mínimo. Era marginal en atención al actual estado de las carreteras. Y por lo tanto, pese a que fuese insignificativo, igual se hizo un análisis y fijaron medidas. La siguiente, por favor. Y en relación a la vía que enfrenta justamente, que está este debate si era colectora o no colectora, en definitiva está calificada como colectora de acuerdo a la norma y de acuerdo al decreto municipal, y el proyecto consideró en todo caso la ampliación de esta carretera. O sea, si en definitiva el MOP a futuro amplía la carretera, no va a haber ningún inconveniente por el proyecto por el cual considera esa ampliación. Por tanto, de acuerdo a los antecedentes de hecho y derecho, le pido a este ilustrísimo tribunal que declare inadmisible el recurso de reclamación presentado. Muchas gracias, señor abogado. Habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.